Buenas, sea a la hora que me vean, vengo a decirles que este fic no me pertenece. Créditos al autor, sin más, disfruten del fic. Capítulo 8. Un mundo más gentil. El control llegó de golpe, como despertar de un sueño ruidoso y molesto. Lo primero que sentí fue el eco pegajoso que el mocoso había dejado atrás. Alivio, sacrificio y, por debajo, esa devoción febril que me provocaba náuseas. ¡Qué emoción tan desagradable! Mi nueva voz retumbó en el pasillo, profunda y resonante. Pero la náusea emocional fue rápidamente eclipsada por una realización mucho más insultante. Me habían usado. Este mocoso, en su patética desesperación, creyó que podía invocarme como si yo fuera una simple herramienta. La arrogancia de tal acto era monumental. Mientras reparaba el cuerpo con un simple pensamiento, mi mente trazaba el castigo. Mi primer instinto, ir tras el hechicero de las sombras y aplastarlo. Sería el comienzo perfecto. Pero no. Si lo hacía ahora, con este otro insecto aún presente, el mocoso usaría la excusa de la amenaza para retomar el control. Un bucle patético. El orden era importante. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en mi nuevo rostro. El plan era mucho más elegante. Primero, eliminaría la razón por la que me había liberado, quitándole cualquier justificación para volver. Luego, con el tablero despejado, le enseñaría a mi recipiente el verdadero significado de la desesperación. Solo entonces posé mi atención en la criatura de grado especial que me miraba con estúpida confusión. Bien, murmuré, mi voz un ronroneo sádico. Primero, sacaré la basura. Di un paso lánguido hacia ella. El insecto retrocedió, adoptando una postura defensiva. No te muevas, le ordené, mi tono el de un rey dirigiéndose a un sirviente. Te usaré para un pequeño experimento. Sígueme. No entendió. Por supuesto que no. La inteligencia de estas criaturas modernas era patética. Solté un suspiro de aburrimiento y le di la espalda por completo. Como quieras. Muere aquí. Lo único que procesó fue mi espalda desprotegida. Se abalanzó con un chillido agudo. Sin girarme, levanté un brazo. Mis reflejos, incluso en este cuerpo débil, eran absolutos. Hubo un sonido sordo y húmedo. Miré por encima del hombro y fruncí el ceño, genuinamente molesto. La energía inversa no solo había detenido su ataque, había reparado por completo la mano que el mocoso había perdido. Vaya, dije, mi voz goteando desprecio. No quería curarte. Supongo que tendré que enseñarte la diferencia de nivel. Con un chillido renovado, se lanzó hacia mí de nuevo. Me quedé quieto. Justo cuando sus garras iban a alcanzar mi rostro, desaparecí, reapareciendo a su espalda en un parpadeo. Aburrido, dije, mi voz un susurro desinteresado. Con un movimiento casual, la agarré por el cuello y la arrastré a través de las paredes hasta que emergimos al aire libre, bajo la pálida luz de la luna. La solté en el patio. Por fin, el terror puro brilló en su ser. Por fin, entendió. Abre bien los ojos, insecto. Te mostraré lo que es la verdadera hechicería. Junté mis manos en un gesto casi piadoso. Expansión de dominio. Relicario demoníaco. Una serie de cortes invisibles y absolutos la filetearon al instante. El dominio se desvaneció. De la maldición de grado especial, no quedaba ni el polvo. Disfruté del silencio por un momento. Oye, mocoso, dije en voz alta, mi tono lleno de fastidio. Ya terminé de sacar la basura. Cambia de una vez. Esperé. Nada. El silencio se alargó. No hubo cambio. No hubo resistencia. El recipiente no respondía. Ah, ya veo. Estaba tan destrozado que ni siquiera podía retomar el control. Qué patético. Y qué oportuno. Una lenta y siniestra sonrisa comenzó a dibujarse en mi rostro, ensanchándose hasta convertirse en una mueca de pura malicia. ¡Qué suerte la mía! El dominio innato se derrumbó con un estruendo sordo, escupiendo escombros al aire nocturno. Megumi Fushiguro aterrizó de rodillas en el patio, tosiendo, con el sabor a ceniza en la boca. A su lado, Nobara yacía inconsciente, pero viva. Había logrado sacarla justo a tiempo. Se puso en pie, su cuerpo dolorido, y miró la ruina en que se había convertido el centro de detención. No había rastro de Itadori. Ni de la maldición. Solo un silencio sepulcral. Itadori, ¿qué has hecho? Un movimiento sobre los escombros atrajo su atención. Recortado contra la pálida luz de la luna, estaba él. El cuerpo de Itadori, sí, pero no era él.
Estaba de pie, erguido, sin una sola herida, con las marcas negras cubriendo su piel y una arrogancia inconfundible en su postura. Sukuna lo miraba desde arriba, como un rey observando a un insecto. Vaya, vaya, dijo Sukuna, su voz un ronroneo divertido que helaba la sangre. Lograste salir, hechicero. Megumi se puso en guardia, el pánico y la determinación luchando en su interior. ¿Dónde está Itadori?, preguntó, su voz tensa. El mocoso no pudo volver. Qué lástima, respondió Sukuna, su sonrisa ensanchándose. Pero no te preocupes. Antes de decidir qué hacer con tu patético mundo, necesito una póliza de seguro. Frente a los ojos horrorizados de Megumi, hundió su mano en su propio pecho. La carne se desgarró con una facilidad insultante. Agarró el corazón del mocoso y lo arrancó de su cavidad. Sostuvo el órgano sangrante en su mano, aún latiendo débilmente. Ahora, este cuerpo es mi rehén, dijo, su voz goteando diversión. Si él cambia conmigo, muere. Así de simple. Arrojó el corazón a un lado con indiferencia. Ah, y esto, añadió, recogiendo su dedo de entre los escombros y tragándolo. También me lo llevo. Vaya, vaya. ¿Qué harás ahora, hechicero? Megumi estaba paralizado, pero su entrenamiento tomó el control. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente contenida. Detente, dijo, su tono bajo y gélido. Yuji Itadori volverá. Él ya aceptó su destino una vez. No es del tipo que huiría de él ahora. Sukuna soltó una carcajada gutural y despectiva. ¿A un cuerpo sin corazón? No seas ingenuo. Te deleitas en tu lógica, hechicero, pero es precisamente por eso que no entiendes. ¿Crees que su única debilidad es la gente que lo rodea? Ese mocoso arde por un deseo mucho más patético que eso. Sukuna se inclinó, saboreando la confusión en el rostro de Megumi. Dime, continuó, su voz un susurro sádico. ¿Qué crees que pesa más en la balanza del mocoso? ¿Tu vida, o la meta por la que estaba dispuesto a morir hace unos minutos? La pregunta golpeó a Megumi como un puñetazo. La lógica era un callejón sin salida. El veneno de Sukuna había funcionado. Incapaz de ganar la batalla mental, a Megumi solo le quedaba una opción. Su rostro se endureció, la duda reemplazada por una fría y desesperada resolución. Adoptó su postura de combate, sus manos comenzando a formar un sello. Ah, así que has elegido la violencia, dijo Sukuna, su sonrisa ensanchándose. Bien. Muéstrame qué puedes hacer, hechicero. Megumi no perdió el tiempo en palabras. Nue. Una sombra se extendió a su espalda y de ella emergió la enorme criatura aviar, sus alas crepitando con electricidad. Al mismo tiempo, golpeó el suelo. Sapo. Un anfibio gigantesco emergió de la oscuridad a mis pies, su boca abriéndose para atraparme mientras Nue descendía en picado. Un ataque combinado, diseñado para inmovilizar y destruir. Ingenuo. Salté, esquivando la lengua del sapo con una facilidad insultante. En el aire, me encontré con Nue. No lo golpeé. Simplemente lo agarré y, con una fuerza brutal, lo arrojé contra el sapo de abajo. Ambos shikigamis se disolvieron en un caos de sombras. Patético, dije, aterrizando sin hacer ruido. ¿No se te ocurre nada más creativo? Pero fue una distracción. Mientras estaba en el aire, Megumi preparaba su siguiente movimiento. Las sombras del patio convergieron en un punto detrás de mí. Orochi. Una serpiente blanca y gigantesca surgió de la oscuridad, sus fauces abiertas. No apuntaba a matar, sino a tragarme, a inmovilizarme. Una estrategia brillante y suicida. Si me contenía, me vería obligado a regenerar el corazón para escapar, dándole al mocoso la oportunidad de volver. La serpiente se cerró sobre mí. Por un instante, pareció tenerlo. Desde su interior, se escuchó mi risa ahogada. No está mal, resonó mi voz, antes de que una explosión de energía maldita hiciera pedazos al Shikigami desde adentro. Aparecí en medio de los restos, sin un solo rasguño. Una buena idea, pero la ejecución fue lamentable. La diferencia de nivel es simplemente demasiado grande. En un parpadeo, estaba frente a él, estrellándolo contra un muro. Megumi se desplomó, tosiendo sangre, completamente a mi merced. Me quedé de pie sobre él, observándolo con un renovado interés. Había algo en su técnica que captó mi atención. Shikigami, pero no como los demás, pensé, mi mirada analítica recorriendo al chico maltrecho. No nacen de un talismán. Él los crea, de las sombras. Recordé cómo se habían disuelto. No se rompieron, se derritieron, volviendo a la oscuridad de la que nacieron. Usa las sombras como un lienzo, me di cuenta.
Una sonrisa genuina, no de sadismo, sino de puro interés intelectual, se dibujó en mi rostro. Una técnica con un potencial inmenso, desperdiciada en un mocoso que solo sabe invocar perros y ranas. Era un tesoro. Y este chico ni siquiera parecía entender la joya que poseía. No podía dejar que muriera. Sería un desperdicio monumental. Me agaché, mi rostro a centímetros del suyo. No mueras, le dije, mi voz un susurro cargado de una nueva y peligrosa intención. Tienes un futuro interesante. Mis palabras resonaron en él como una amenaza. Con un último esfuerzo, invocó a Nue de nuevo, que lo agarró con sus garras y tiró de él hacia el cielo nocturno en un intento desesperado por escapar. ¿A dónde crees que vas? Mi voz divertida resonó, no desde el suelo, sino desde arriba. Flotaba sobre ellos, recortado contra la luna. Con un movimiento casual, le di una patada que lo arrancó de las garras de Nue. Salió disparado hacia abajo como un meteorito, atravesando el tejado de un edificio con un estruendo de madera y hormigón. Descendí lentamente, aterrizando sin hacer ruido en la habitación destrozada. El chico intentaba ponerse en pie, con un brazo claramente roto. Vamos, vamos, dije, acercándome con una lentitud tortuosa. Muéstrame algo más. No me digas que eso es todo lo que tienes. Megumi, tosiendo sangre, logró ponerse de rodillas e intentó formar otro sello. Antes de que pudiera terminarlo, lo agarré por el cuello y lo estrellé contra la pared. Demasiado lento, murmuré, antes de lanzarlo a través del muro hacia la habitación contigua. Rodó por el suelo y se detuvo a mis pies. Ya estaba allí, esperándolo. Era un juego cruel y unilateral. Un muñeco de trapo a punto de romperse. Lo observé desde arriba, mi sonrisa divertida no vaciló, esperando el siguiente movimiento del juguete roto. Se apoyó en una pared, su cuerpo gritando de dolor. Tosiendo sangre, se puso lentamente en pie. Su brazo colgaba inútil a un lado, pero su mirada ya no era de miedo. Era algo más oscuro, más vacío. Una resignación helada y absoluta. No soy un héroe, pude sentir que pensaba, el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Soy un hechicero. Su mente volvió al día en que conoció al mocoso. A su propia decisión egoísta de salvar a una buena persona. Por eso nunca me he arrepentido de haber salvado a nadie, hasta ahora. Una inmensa cantidad de energía maldita comenzó a emanar de él, desbordándose en un aura palpable y oscura. Las sombras en la habitación se retorcieron, convergiendo a su alrededor como serpientes vivas. El aire se volvió pesado, cargado con un poder antiguo y terrible. Por primera vez, dejé de sonreír. Mi expresión se volvió una de pura y genuina fascinación. Reconocí lo que estaba por venir. Juntó sus manos temblorosas, ignorando sus huesos rotos, y comenzó a formar un sello que nunca antes había intentado completar. Su voz, baja y resonante, comenzó el ritual. Con este tesoro, yo invoco, la energía alcanzó su punto máximo. Estaba a una palabra de desatar el infierno, un ritual de exorcismo que nos consumiría a ambos. Pero en ese instante, en el ojo de la tormenta, vio el rostro del mocoso. Su estúpida sonrisa, su determinación ciega. La promesa que se hizo de salvarlo. Este acto, lo borraría para siempre. De repente, se detuvo. Las manos que formaban el sello se deshicieron. Las sombras se calmaron. La energía desbordante se replegó, dejándolo temblando, vacío y expuesto. Bajó la cabeza. Lo siento, Itadori, susurró al suelo, su voz rota por el arrepentimiento y la derrota. No valió la pena. Y justo en ese momento, las marcas negras en mi rostro comenzaron a retroceder. La conciencia volvió de golpe, no como un suave despertar, sino como ser arrojado a un mar de hielo. Lo primero que sentí fue el viento. Un viento helado que soplaba a través de mí, entrando por un agujero enorme y vacío en mi pecho. El dolor había desaparecido, reemplazado por una extraña ligereza, una sensación de estar hueco por dentro. Mi visión, antes una oscuridad total, parpadeó y volvió a enfocarse. Vi a Fushiguro, de pie a unos metros, con la cabeza gacha, su cuerpo temblando. Estaba herido, estaba exhausto, pero estaba vivo. A su lado, Nobara yacía inconsciente, pero respiraba. Estaban a salvo. Pero el alivio no llegó. En su lugar, una ola de frío y una abrumadora sensación de fracaso me inundaron. Muere rodeado de gente. La última voluntad de mi abuelo resonó en el silencio de mi mente. Y aquí estaba yo, muriendo en el suelo sucio de un lugar olvidado, con un compañero demasiado destrozado para acercarse y otra inconsciente. Le había fallado. Quiero ser alguien a su altura.
Mi propio juramento, hecho con tanta furia y determinación hace solo unos minutos, ahora se sentía como una broma cruel. Había tenido un estallido de poder, un breve momento en el que sentí que podía hacerlo, y al final, había sido inútil. Había perdido. Iba a morir aquí, sin haber dado un solo paso real en ese camino. Le había fallado a mi propia promesa. No había cumplido nada. Me tambaleé, mi cuerpo se sentía como el de otra persona, ligero y desconectado. Di un paso inestable hacia Fushiguro. Él levantó la vista, y el horror en su rostro se intensificó al verme de pie, con el pecho abierto. Parece que todo salió bien, dije, mi propia voz sonando lejana. Una sonrisa triste y rota se dibujó en mis labios, y el sabor a sangre llenó mi boca. Lo siento, Fushiguro. Me apoyé contra una pared para no caerme. El mundo empezaba a oscurecerse de nuevo, esta vez de forma definitiva. Tenía que darme prisa. Había una cosa más. Una última cosa. Un último fracaso que admitir. Por cierto, murmuré, mi voz apenas un susurro, cada palabra un esfuerzo monumental. Fushiguro, dile a Okotsu-senpai que lamento no haberme esforzado lo suficiente, la imagen de su rostro en el atardecer, sonriéndome con orgullo, fue mi último pensamiento claro. Una punzada de dolor, más profunda que cualquier herida física, me atravesó. Dile que, gracias por todo. La fuerza me abandonó por completo. Mis rodillas cedieron. La luz en mis ojos, que ya era tenue, se apagó del todo. Y mientras caía hacia la oscuridad, lo último que sentí no fue miedo, ni arrepentimiento. Solo un frío inmenso y vacío. Oscuridad. No hay arriba, no hay abajo. No hay sonido. No hay dolor. Solo un silencio infinito y una negrura absoluta que me envuelve por completo. Floto en la nada, despojado de mi cuerpo, de mis sentidos. Soy solo una conciencia, un eco a la deriva en un océano de silencio. Siento asco de mí mismo. El pensamiento no es un sonido, es una sensación. Una verdad fría que se asienta en el centro de mi ser. Le he fallado a mi abuelo. Su último deseo, su única petición, muere rodeado de gente. Y yo morí solo, en el suelo sucio de un lugar olvidado, lejos de todos. Su legado, la única guía que tenía, y la rompí en el primer obstáculo. Le he fallado a Gojo-sensei. Me dio una segunda oportunidad. Vio algo en mí, una posibilidad, y la desperdicié. Me rompí. Morí. Todo su esfuerzo, su riesgo al enfrentarse a los de arriba por mí, todo para nada. Y. Le he fallado a Okotsu-senpai. Este pensamiento es el que más duele. Es una herida más profunda que el agujero en mi pecho. Me enseñó. Creyó en mí. Y yo le devolví su amabilidad muriendo como un inútil. El juramento que hice, esa furia por vivir para alcanzarla, ahora se siente como una broma patética. Una fantasía de un niño débil que nunca tuvo una oportunidad. Soy un fracaso, la conclusión es simple, ineludible. Un fracaso como nieto, como estudiante, como hechicero. Un fracaso como hombre. Al menos, pude salvar a Fushiguro y Kugisaki. Una pequeña y frágil luz parpadea en la oscuridad. Esa única verdad. El aullido del lobo. Mi sacrificio les dio el tiempo que necesitaban. No murieron por mi culpa. Pero, no se siente suficiente. Esa pequeña luz no trae calor. Salvarlos era lo correcto, pero no llena el abismo. No me hace sentir más fuerte. No me acerca a mi meta. Es solo el consuelo de no haber arrastrado a nadie más a mi propio desastre. Sigo sintiéndome vacío. Y en la negrura absoluta, me doy cuenta de la verdad más cruel de todas. Incluso después de encontrar un propósito, incluso después de morir por él, esa sensación de estar incompleto, ese vacío que me ha perseguido toda mi vida, sigue aquí. La muerte no lo ha llenado. Solo lo ha hecho eterno. La negrura era absoluta, el silencio infinito. Estaba a la deriva, perdido en un océano de mi propio fracaso. Patético. Una voz. La voz cortó el silencio como un trozo de cristal afilado. No era un pensamiento. Era un sonido real, resonando en la nada, lleno de un desprecio tan profundo que me sacudió hasta el núcleo. Si tienes tiempo para ahogarte en tu propia miseria, tienes tiempo para escucharme. Mis sentidos, que habían desaparecido, volvieron de golpe. Lo primero que sentí fue algo tibio y viscoso en mi espalda. Un olor denso a hierro y a carne podrida me llenó la nariz. Abrí los ojos. El cielo no era negro, era de un rojo oscuro y ominoso, como una herida abierta. Me incorporé con un movimiento brusco, el líquido espeso chorreando de mi ropa. No estaba flotando en la nada. Estaba sentado en la superficie de un lago infinito de sangre.
En el centro de todo, elevándose hacia ese cielo enfermo, había una montaña. No de roca, sino de huesos. Cráneos de criaturas colosales, costillas tan grandes como árboles, esqueletos de bestias y humanos entrelazados en una pila grotesca que se perdía en la distancia. Mi mirada, horrorizada, subió lentamente, escalando esa torre de muerte, pasando por cuencas vacías que parecían observarme, hasta que llegué a la cima. Allí, sentado en un trono hecho de huesos, estaba él. Ryoma en su cuna. No en mi cuerpo, sino en su propia forma, relajado, con una pierna cruzada sobre la otra y un codo apoyado en el brazo del trono. Me miraba desde arriba. No con ira, no con sadismo. Me miraba con una indiferencia absoluta y aplastante, como un rey observando a un insecto que se ha arrastrado hasta sus dominios. Deja de lloriquear, mocoso, dijo, su voz retumbando desde la cima. Tenemos un trato que discutir. Fin del capítulo.